Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros de la Revolución Industrial, una época que cambió el mundo pero que también escondió horrores que preferimos olvidar. Te voy a contar la historia de los niños que vivían bajo tierra, pequeños seres humanos que pasaban años enteros sin ver la luz del sol, trabajando en las entrañas de la tierra en condiciones que hoy nos parecerían imposibles de imaginar. Imagínate por un momento que tienes 5 años. A esa edad, la mayoría de nosotros apenas sabíamos atarnos los zapatos o recordar dónde habíamos dejado nuestros juguetes. Pero en la Inglaterra del siglo XIX, miles de niños de esa edad ya tenían un trabajo de tiempo completo. No hablo de ayudar en casa o de pequeñas tareas domésticas. Hablo de descender cada madrugada a pozos que se hundían cientos de metros bajo tierra, arrastrarse por túneles tan estrechos que un adulto no podría pasar, y pasar 12, 14, incluso 16 horas diarias en la más absoluta oscuridad, respirando aire viciado y enfrentándose a peligros que matarían a muchos de ellos antes de cumplir los 10 años. Esta es la historia de los niños mineros, una realidad que existió durante décadas en las minas de carbón de Inglaterra, Escocia y Gales, y que se extendió por gran parte de Europa y América. Una historia que las familias adineradas de la época preferían no conocer, mientras disfrutaban de la comodidad que les proporcionaba el carbón extraído por esas pequeñas manos ensangrentadas. Todo comenzó con la Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Las máquinas de vapor necesitaban carbón, las fábricas necesitaban carbón, los hogares necesitaban carbón. La demanda era insaciable, y los propietarios de las minas necesitaban extraer cada vez más cantidad del mineral negro que se había convertido en el oro de la nueva era. Pero había un problema: los túneles de las minas eran cada vez más profundos y estrechos. Los adultos no podían acceder a muchas de las vetas de carbón. Y ahí fue donde alguien tuvo una idea que hoy nos parecería monstruosa pero que, entonces se consideró una solución práctica y económica. Los niños eran pequeños, ágiles, y sobre todo, baratos. Una familia obrera típica de la época tenía muchos hijos, y cada boca que alimentar representaba una carga económica. Cuando los propietarios de las minas comenzaron a ofrecer trabajo a niños de 5, 6 o 7 años, muchos padres vieron en ello una oportunidad. No solo se quitaban de encima la responsabilidad de alimentar a uno de sus hijos, sino que, además, ese niño podría contribuir con unos pocos peniques a la economía familiar. Era una decisión desesperada tomada por gente desesperada, pero las consecuencias para esos pequeños fueron devastadoras. El primer día de trabajo de un niño en las minas era una experiencia traumática que marcaría el resto de su corta vida. Imagínate a un pequeño de 6 años, despertado antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba sumido en la oscuridad. No había desayuno, quizás un trozo de pan duro si tenía suerte. Luego, la caminata hasta la mina, a menudo varios kilómetros a pie, en compañía de otros niños y adultos que se dirigían al mismo destino infernal. La entrada a la mina era como la boca de un monstruo gigantesco. Un agujero negro que se hundía en las profundidades de la tierra, del cual emergían sonidos extraños y aterradores, el crujir de la madera, el goteo constante del agua, los ecos distorsionados de voces humanas que parecían venir del mismísimo infierno. Los niños nuevos, los que bajaban por primera vez, a menudo se orinaban del miedo. Pero no había vuelta atrás. Una vez que firmabas el contrato, o más bien, una vez que tus padres lo firmaban por ti, pertenecías a la mina. El descenso se hacía en jaulas de madera y metal que bajaban por pozos verticales a velocidades que harían palidecer a cualquier montaña rusa moderna. No había medidas de seguridad, no había arneses, no había nada que impidiera que un niño cayera al vacío si perdía el equilibrio. El viaje hacia abajo podía durar varios minutos, y con cada metro que descendían, la temperatura aumentaba y el aire se volvía más denso y viciado. Muchos niños vomitaban durante su primer descenso, y algunos se desmayaban del terror. Una vez abajo, comenzaba el verdadero horror. Las galerías principales de las minas eran relativamente amplias, pero el trabajo de los niños no se desarrollaba allí. Ellos tenían que adentrarse en los túneles secundarios,
pasadizos tan estrechos que tenían que arrastrarse a 4 patas, o incluso reptando sobre el vientre. Estos túneles, llamados galerías de arrastre, tenían a menudo menos de 1 metro de altura y se extendían durante kilómetros bajo tierra, siguiendo las vetas de carbón. El trabajo principal de los niños más pequeños era el de tramperos. Su función consistía en abrir y cerrar las puertas de ventilación que regulaban el flujo de aire en las minas. Puede parecer una tarea sencilla, pero imagínate a un niño de 5 años, sentado completamente solo en la oscuridad más absoluta durante 12 horas seguidas, esperando a que alguien se acercara para abrir una puerta. No había luz, porque las velas costaban dinero y los propietarios de las minas no iban a desperdiciar recursos en iluminar el puesto de trabajo de un niño. Estos pequeños pasaban días enteros sin ver a otro ser humano, hablando solos para no volverse locos, cantando canciones que habían aprendido de sus madres para ahuyentar el miedo. Muchos de estos niños desarrollaban una especie de ceguera temporal. Después de semanas o meses en la oscuridad total, sus ojos se acostumbraban tanto a la ausencia de luz que cuando finalmente salían a la superficie, la luz del sol les causaba un dolor insoportable. Algunos llegaban a desarrollar una fotofobia tan severa que preferían quedarse bajo tierra incluso en sus días libres, si es que los tenían. Pero los tramperos no eran los únicos niños que trabajaban en las minas. Los Jerry Slowdrowers tenían un trabajo aún más brutal. Estos niños, generalmente de entre 8 y 14 años, tenían que arrastrar carros cargados de carbón a través de los túneles estrechos. Los carros podían pesar hasta 200 kilos, y los niños tenían que tirar de ellos usando cadenas que se ataban alrededor de su cintura o, en los casos más extremos, alrededor de su cuello. El proceso era agotador y peligroso. Los niños tenían que arrastrarse a 4 patas por túneles que a menudo estaban inundados de agua sucia hasta las rodillas, tirando de cargas que pesaban varias veces su propio peso corporal. Las cadenas les cortaban la piel, dejando heridas abiertas que se infectaban con facilidad debido a las condiciones insalubres. Muchos desarrollaban deformidades permanentes en la columna vertebral debido al esfuerzo constante de arrastrar cargas pesadas en posiciones antinaturales. Los túneles estaban llenos de peligros mortales. El gas metano se acumulaba en bolsas que podían explotar con la más mínima chispa, carbonizando a cualquiera que estuviera cerca. Los derrumbes eran frecuentes, y cuando ocurrían, los niños que quedaban atrapados tenían pocas posibilidades de ser rescatados. Los propietarios de las minas consideraban que era más económico contratar nuevos niños que invertir en operaciones de rescate arriesgadas. El agua era otro enemigo constante. Las minas se inundaban regularmente, y los niños tenían que trabajar con agua hasta la cintura, en temperaturas que podían bajar hasta casi el punto de congelación. La humedad constante causaba enfermedades respiratorias que mataban a muchos de ellos antes de que cumplieran los 15 años. La tuberculosis, la neumonía y otras enfermedades pulmonares eran tan comunes entre los niños mineros que se consideraban parte normal del trabajo. Pero quizás lo más perturbador de todo era la pérdida gradual de su humanidad. Los niños que pasaban años bajo tierra desarrollaban una palidez cadavérica que los hacía parecer fantasmas. Su crecimiento se veía severamente afectado por la falta de luz solar y la mala alimentación, resultando en adultos raquíticos y deformes. Muchos perdían la capacidad de relacionarse normalmente con otros seres humanos, habiendo pasado sus años formativos en aislamiento o en compañía únicamente de otros niños igualmente traumatizados. La alimentación era escasa y de pésima calidad. Los niños recibían una comida al día, generalmente consistente en pan duro, un poco de queso rancio y agua sucia. No había frutas, no había verduras frescas. No había nada que pudiera proporcionarles las vitaminas y nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Como resultado, el escorbuto y otras enfermedades relacionadas con la malnutrición eran endémicas entre la población infantil de las minas. Los accidentes eran tan frecuentes que se consideraban parte normal del trabajo. Los niños perdían dedos, manos, brazos enteros en la maquinaria. Las quemaduras por explosiones de gas eran comunes, y muchos quedaban desfigurados de por vida. Los que tenían la suerte de sobrevivir a un accidente grave a menudo eran despedidos inmediatamente, ya que un niño herido era menos productivo que uno sano,
Y había siempre una lista de espera de otros pequeños desesperados por conseguir trabajo. La disciplina en las minas era brutal. Los capataces, hombres endurecidos por años de trabajo bajo tierra, no tenían paciencia para las lágrimas o las quejas de los niños. Los castigos físicos eran la norma, golpes con palos, latigazos, e incluso la práctica de atar a los niños desobedientes en túneles aislados durante horas como castigo. Algunos niños eran encadenados a sus puestos de trabajo para evitar que huyeran, convirtiendo las minas en prisiones subterráneas donde la única diferencia entre un prisionero y un trabajador era que los trabajadores no habían cometido ningún crimen más que nacer en la pobreza. El sistema de pagos era otra forma de explotación. Los niños no recibían su salario directamente, este se pagaba a sus padres o tutores. Pero incluso ese dinero era una miseria. Un niño podía trabajar 14 horas al día, 6 días a la semana, y ganar menos en un mes de lo que un adulto de clase media gastaba en una cena. Además, los propietarios de las minas tenían un sistema de multas que reducía aún más los salarios. Multas por llegar tarde, por romper herramientas, por no cumplir las cuotas de producción, incluso por hablar durante las horas de trabajo. Muchos niños nunca llegaron a ver su primer salario. Las condiciones de trabajo eran tan peligrosas que la mortalidad infantil en las minas era astronómica. Se estima que 1 de cada 5 niños que comenzaba a trabajar en las minas moría antes de cumplir los 12 años. Las causas de muerte eran variadas: explosiones, derrumbes, ahogamiento, enfermedades respiratorias, accidentes con maquinaria, e incluso algunos casos de niños que simplemente desaparecían en los laberintos subterráneos y nunca eran encontrados. Los cuerpos de los niños muertos rara vez eran devueltos a sus familias. Los propietarios de las minas consideraban que era más eficiente enterrarlos en fosas comunes cerca de las instalaciones mineras. No había ceremonias, no había lápidas, no había nada que marcara el paso de esas pequeñas vidas por el mundo. Simplemente desaparecían, como si nunca hubieran existido. Pero quizás lo más trágico de todo era que muchos de estos niños llegaban a considerar las minas como su hogar. Después de años bajo tierra, el mundo de la superficie les resultaba extraño y aterrador. Algunos niños que habían comenzado a trabajar a los 5 años y habían pasado una década en las minas, literalmente no recordaban cómo era la luz del sol. Cuando, finalmente salían, a menudo durante los raros días de descanso, se sentían perdidos y desorientados en un mundo que les resultaba completamente ajeno. Las minas creaban su propia cultura, su propio lenguaje, sus propias tradiciones. Los niños desarrollaban formas de comunicación que funcionaban en la oscuridad, sistemas de golpes en las paredes, silbidos específicos, incluso una especie de lenguaje táctil que les permitía comunicarse tocándose las manos o los hombros. Creaban canciones que cantaban mientras trabajaban. Melodías tristes y melancólicas que hablaban de la superficie como si fuera un lugar mítico al que quizás algún día podrían regresar. Los efectos psicológicos del trabajo en las minas eran devastadores. Muchos niños desarrollaban lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Tenían pesadillas constantes, ataques de pánico, y una ansiedad crónica que los acompañaría durante el resto de sus vidas. Algunos desarrollaban comportamientos obsesivo-compulsivos, como la necesidad de verificar constantemente las salidas de emergencia o la incapacidad de estar en espacios cerrados sin experimentar claustrofobia extrema. La violencia entre los propios niños también era común. El ambiente brutal de las minas creaba pequeños salvajes que habían aprendido que la supervivencia dependía de ser más fuerte y más cruel que los demás. Los niños mayores abusaban de los menores, estableciendo jerarquías basadas en la fuerza bruta y la capacidad de infligir dolor. Algunos desarrollaban una crueldad que rivalizaba con la de los adultos, perpetuando el ciclo de violencia y abuso. Las niñas también trabajaban en las minas, aunque en menor número. Su situación era, si cabe, aún más desesperada que la de los niños varones. Además de realizar los mismos trabajos peligrosos, tenían que enfrentarse al abuso sexual por parte de los trabajadores adultos. Muchas quedaban embarazadas antes de cumplir los 14 años, y tenían que dar a luz en las propias minas, sin asistencia médica, en condiciones de higiene deplorables. Los bebés que nacían en estas circunstancias rara vez sobrevivían más de unos pocos días.
El sistema educativo para estos niños era inexistente. La mayoría nunca aprendía a leer o escribir, y su conocimiento del mundo se limitaba a lo que podían aprender en los túneles subterráneos. Algunos propietarios de minas más progresistas establecían escuelas dominicales donde los niños podían recibir una educación básica durante su único día libre. Pero estas iniciativas eran raras y a menudo más centradas en la doctrina religiosa que en proporcionar conocimientos útiles. La religión jugaba un papel complejo en la vida de estos niños. Por un lado, muchos encontraban consuelo en la idea de que su sufrimiento terrenal sería recompensado en el más allá. Los predicadores que ocasionalmente visitaban las minas les hablaban de la paciencia, la resignación y la aceptación de su destino como voluntad divina. Por otro lado, muchos niños perdían completamente la fe, incapaces de reconciliar la idea de un Dios benevolente con la realidad brutal de sus vidas. Los intentos de escape eran frecuentes pero rara vez exitosos. Los niños que trataban de huir se enfrentaban a múltiples obstáculos, no conocían el mundo exterior, no tenían dinero, no tenían habilidades que pudieran usar en otros trabajos, y a menudo eran perseguidos por agentes de los propietarios de las minas que tenían autorización legal para recuperar a los trabajadores fugitivos. Los que eran capturados enfrentaban castigos severos que servían como ejemplo para disuadir a otros de intentar escapar. Algunos niños desarrollaban estrategias de supervivencia psicológica sorprendentemente sofisticadas. Creaban mundos imaginarios elaborados donde eran héroes de sus propias aventuras. Inventaban amigos imaginarios que los acompañaban durante las largas horas de soledad, o desarrollaban rituales personales que les daban una sensación de control sobre sus vidas. Estos mecanismos de defensa mental a menudo eran lo único que los mantenía cuerdos en un ambiente que habría quebrado a muchos adultos. La situación comenzó a cambiar lentamente a mediados del siglo XIX, no por compasión, sino por presión económica y social. Los reformadores sociales, muchos de ellos de clase media alta, comenzaron a documentar las condiciones en las minas y a presionar por cambios legislativos. Las investigaciones parlamentarias revelaron horrores que escandalizaron incluso a una sociedad acostumbrada a la dureza de la vida industrial. Uno de los momentos decisivos fue la publicación del informe de la Comisión Real sobre el empleo de niños en 1842. Este documento, que incluía testimonios directos de niños trabajadores y descripciones detalladas de las condiciones en las minas, causó una conmoción en la sociedad británica. Por primera vez, las clases privilegiadas se enfrentaron a la realidad de lo que estaba ocurriendo bajo sus pies, literalmente. El testimonio de una niña de 8 años llamada Sarah Gude se convirtió en un símbolo de la campaña reformista. Sarah trabajaba como trampera en una mina de Yorkshire, y su descripción de pasar 12 horas diarias sola en la oscuridad, llorando a veces cuando tengo miedo de la oscuridad, conmovió a lectores de todo el país. Su historia, junto con las de cientos de otros niños, ayudó a cambiar la opinión pública sobre el trabajo infantil en las minas. La Ley de Minas de 1842 prohibió el empleo de niños menores de 10 años en las minas subterráneas y estableció inspecciones regulares. Sin embargo, la implementación de estas leyes fue lenta y a menudo ineficaz. Muchos propietarios de minas simplemente ignoraban las nuevas regulaciones, confiando en que las autoridades locales, que a menudo tenían intereses económicos en las minas, harían la vista gorda. Además, la ley no abordaba el problema fundamental. Las familias obreras seguían necesitando desesperadamente los ingresos que proporcionaban sus hijos trabajadores. Muchos niños siguieron trabajando ilegalmente, con documentos falsificados que aumentaban su edad, o en minas remotas donde las inspecciones eran raras. El cambio real llegó gradualmente, a lo largo de varias décadas, impulsado por una combinación de reformas legales, cambios tecnológicos y evolución social. Las mejoras en la maquinaria minera redujeron la necesidad de trabajadores pequeños que pudieran acceder a espacios estrechos. El establecimiento de sistemas educativos públicos proporcionó alternativas al trabajo infantil. Y el crecimiento económico general mejoró las condiciones de vida de las familias obreras, reduciendo su dependencia del trabajo de sus hijos. Pero para los miles de niños que habían pasado sus años formativos en las minas, estos cambios llegaron demasiado tarde. Una generación entera había sido sacrificada en el altar del progreso industrial,
sus vidas truncadas o permanentemente dañadas por experiencias que ningún ser humano, y mucho menos un niño, debería haber tenido que soportar. Los supervivientes de esta época llevaron las cicatrices de su experiencia durante el resto de sus vidas. Muchos nunca se recuperaron completamente de los traumas físicos y psicológicos de su infancia. Tenían dificultades para formar relaciones normales, para confiar en otros seres humanos, para encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Algunos se convirtieron en activistas, dedicando sus vidas a asegurar que otros niños no tuvieran que pasar por lo que ellos habían experimentado. Otros simplemente trataron de olvidar, enterrando sus recuerdos tan profundamente como los túneles donde habían pasado su infancia. Esta historia de los niños mineros del siglo XIX nos recuerda que el progreso a menudo tiene un costo humano que preferimos no ver. La revolución industrial transformó el mundo, creó la base de la sociedad moderna, y mejoró eventualmente las vidas de millones de personas. Pero ese progreso se construyó, literalmente, sobre los huesos de niños que nunca tuvieron la oportunidad de ver la luz del sol, de jugar, de aprender, de ser simplemente niños. Hoy, cuando encendemos una luz o calentamos nuestros hogares, rara vez pensamos en el carbón que hizo posible esa comodidad, y mucho menos en las pequeñas manos que lo extrajeron de las profundidades de la tierra. Pero sus historias merecen ser recordadas, no solo como una lección sobre los horrores del pasado, sino como un recordatorio de que el progreso sin humanidad no es progreso en absoluto. La próxima vez que veas a un niño jugando bajo el sol, corriendo libre y sin preocupaciones, recuerda a esos otros niños que vivieron y murieron en la oscuridad, y cuyas vidas fueron el precio oculto de la modernidad. Sus voces, silenciadas hace mucho tiempo por el peso de la tierra y el paso del tiempo, aún tienen algo que enseñarnos sobre el valor de la infancia, la importancia de proteger a los más vulnerables, y el verdadero costo del progreso humano. Y con esa reflexión, llegamos al final de esta historia oscura pero necesaria. Que descanses bien, sabiendo que los niños de hoy duermen seguros en sus camas, bajo las estrellas, y no en las profundidades de la tierra donde una vez otros niños soñaron con ver la luz del día.